Bueno, acá vamos a tener nuestra segunda parte de nuestro video explicativo que corresponde a nuestra unidad 2 de enfermedades transmitidas por alimentos. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de las infecciones alimentarias, estuvimos viendo acerca de la salmonela y de la triquinosis, ¿sí? Que son dos tipos de infecciones que más frecuentemente pueden ocurrir a nivel alimentario. Y dentro del grupo de intoxicaciones vamos a ver cuáles tenemos. Entonces, tenemos dos tipos de enfermedades transmitidas por alimentos. Pueden ocasionar unas infecciones o pueden ocasionar unas intoxicaciones alimentarias. Es importante reconocer que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos a nivel de gravedad, de intensidad a lo mejor de las complicaciones, ¿cuál sería más grave? Sería más complicado una intoxicación, ¿sí? Más grave, ¿a qué me refiero? Si bien obviamente los síntomas más claro que pueden ser tratados, claro que tienen solución, me refiero a que pueden ser un poco más graves en el sentido en que cuando hablamos de intoxicación estamos hablando de toxinas. Es decir, que esos microorganismos muchas veces ya pueden morir, pero dejan su toxina en el alimento y esas toxinas viven por mucho más tiempo y son las causantes muchas veces de causar síntomas mucho más fuertes en las personas, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Entonces, cuando hablamos de intoxicación, se presentan cuando consumimos alimentos contaminados, pueden ser por productos químicos, ¿sí? O con toxinas producidas por algunos gérmenes o bacterias, o toxinas que pueden estar presentes en el alimento desde la captura-recolección, en el caso de algunos productos marinos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando hablamos de intoxicaciones podemos hablar de esas toxinas, de esas intoxicaciones causadas por la ingestión de productos químicos, obviamente de forma accidental, eh, o también por las toxinas generadas por los propios gérmenes y por toxinas presentes en algunos mariscos, ¿verdad? En los productos de mar. Entonces, ¿en qué momento los microorganismos, los gérmenes o bacterias pueden liberar esta toxina? Les pongo un ejemplo. Eh, Muchas veces se acostumbra a desinfectar el piso, a repasar el piso, a limpiar mesadas y nosotros pensamos voy a utilizar lavandina, pero la voy a utilizar bien pura, ¿verdad? Sin diluir en agua para que tenga mayor efecto. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace esto? La lavandina actúa como un desinfectante, vamos a ir viendo en las siguientes unidades. Es un desinfectante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un desinfectante? Eliminar la suciedad no visible, es decir, virus, bacterias, gérmenes. Entonces, si yo no diluyo correctamente esa lavandina, lo que ocasiona es como un pequeño achicharramiento de la bacteria, ¿sí? Es decir, la bacteria en su capa externa, ¿sí? Es como que se quema, se achicharra, pero internamente, ¿sí? Libera esa toxina. Esa toxina muchas veces es la causante de ocasionar síntomas mucho más fuertes y complicaciones un poco más graves, más todavía si van a caer en el alimento. Es por esto que una de las principales recomendaciones a la hora de utilizar cualquier tipo de desinfectante es que estén diluidas de forma correcta en agua, ¿sí? No se preocupen que ahora no me voy a adentrar mucho en el tema de diluciones porque vamos a ver un poco más adelante cómo serían los parámetros para diluir desinfectantes, ¿sí? Alcohol y lavandina, que son los que más comúnmente se utilizan. Pero es simplemente para que tengan claro ese concepto, ¿sí? De en qué momento pueden aparecer esas toxinas. Otro ejemplo eh, es, tenemos un casamiento, se hizo torta con crema pastelera. En la crema pastelera que tenemos está hecha con huevo. Entonces esa crema pastelera estuvo ya varias horas fuera de la heladera, esa torta estuvo expuesta, era un casamiento al mediodía, estuvo ya varias horas expuesta a la temperatura eh, ambiente. Entonces esa pastelera obviamente puede ir generando pequeñas toxinas, ¿sí? Obviamente se puede contaminar, aumenta la colonia bacteriana
y obviamente va aumentando la carga de toxinas que puede ir teniendo en ese producto, ¿sí? Porque como habíamos visto, cada 30 minutos la carga bacteriana va duplicándose en el alimento. Es decir, por cada 30 minutos que cualquier producto, que cualquier alimento esté expuesto a temperatura ambiente, va aumentando su carga bacteriana y por tanto su capacidad de producir algún tipo de daño o enfermedad de transmisión alimentaria. Vamos a ir viendo. Una de las bacterias causantes de intoxicaciones alimentarias es conocida como el estafilococo, ¿sí? ¿Qué es el estafilococo? Es una bacteria que puede causar una intoxicación. ¿Cómo se propaga el estafilococo? Estábamos viendo que las demás bacterias generalmente tenían su origen de transmisión por medio de los animales. Sin embargo, el estafilococo se transmite por medio de la piel. Es decir, la principal fuente en que estos estafilococos pueden pasar al alimento sería una herida infectada de un manipulador de alimentos que tenga una pequeña manchilla, ¿sí? Una pequeña pus que reviente, una pequeña herida cortante, una pequeña cutícula sangrante, ¿sí? Que se descomponga, puede ser un foco de transmisión de estafilococos al alimento. El mesero que lleva el plato, justo antes de agarrar el plato se estuvo tocando la nariz, la oreja y obviamente por sus dedos pueden tener partículas de estafilococo que obviamente contaminen el plato y lleguen al alimento. Entonces, cuando hablamos de estafilococo, la fuente principalmente es la piel del ser humano, ¿sí? Se puede encontrar también en pequeños granitos, ¿sí? En cualquier tipo de pus y demás pueden estar presentes. Y el estafilococo es uno de los principales motivos por los cuales cualquier persona, cualquier manipulador de alimentos que tenga alguna herida, debe de cubrir, primero limpiar y desinfectar esa herida y luego cubrirla con algún guante, ¿sí? Para evitar que esa herida esté en contacto con el alimento y pueda ser causante de contaminarlo y causar una intoxicación por presencia de estafilococos, ya que naturalmente lo tenemos en la piel, ¿sí? En las fosas nasales auditivas. ¿Cuándo se complican? Generalmente cuando tenemos a lo mejor algún granito, ¿sí? Que empieza a tener pus, alguna herida que se está infectando, que se está descomponiendo, ¿sí? Es un foco preponderante para que este estafilococo pueda progresar. Entonces, ¿cómo prevenimos el estafilococo? Siempre la limpieza. La higiene de manos siempre va a ser la principal forma de prevención de esta y de cualquier otro tipo de tanto infecciones como intoxicaciones alimentarias. Y más todavía en el caso del estafilococo, ya que estamos viendo que se encuentra principalmente en la piel. Es decir, acá el manipulador que sea un poco descuidado, que no tenga en cuenta las normas higiénicas, que no se lave las manos, que no se limpie y desinfecte y cubra su herida con algún guante, con alguna gasa, puede ser causante de infectar su producción con las toxinas del estafilococo. Obviamente utilizar objetos de aseo personal, no compartirlo, siempre será una de las formas. La higiene en sí es la principal forma de prevención de este tipo de intoxicaciones. Un segundo grupo de intoxicación que tenemos es el botulismo, ¿sí? El botulismo es causado por una toxina, ¿sí? Que se puede encontrar en algunos embutidos, productos enlatados o conserva. ¿En qué tipo de productos embutidos generalmente? Principalmente los elaborados a nivel casero, ¿sí? A lo mejor los chacinados que se elaboran a nivel casero. ¿Por qué los que se elaboran a nivel casero? Porque muchas veces no tienen los conservantes ni las sales conservantes que generalmente se les coloca
a los embutidos que se realizan a nivel comercial, como es el nitrato y el nitrito, ¿sí? Que son pequeñas sales que son las encargadas de darle ese color rosado a los embutidos y que también funcionan como conservantes y previenen justamente la aparición de este tipo de toxinas. Pero en los embutidos por lo general es muy poco frecuente y si se dan en su mayoría son en los elaborados a nivel casero, donde generalmente más pueden ocurrir en los productos enlatados o en conserva. ¿Por qué? Porque esta toxina le encanta el ambiente, ¿verdad?, cerrado de estos frascos, ¿sí? Que muchas veces en una conserva casera eh, la toxina puede ingresar al producto, obviamente por un frasco mal esterilizado o directamente que no se haya esterilizado. Entonces esa toxina prolifera dentro de ese frasco. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a inflar, ¿sí?, la tapa. Si es un frasco de vidrio, lo que va a hacer va a empezar a inflar la tapa de nuestra conserva. Si es una lata, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? La lata empieza a inflarse también, ¿sí? Entonces a veces vemos esas latas que están un poco gorditas, infladas, a causa justamente de esta toxina. ¿Por qué se inflan las latas? Porque esta toxina lo que hace es liberar un gas, ¿sí? Empieza a liberar un gas que hace que esa lata se empiece a inflar. Entonces, cualquier lata, cualquier producto de conserva en el cual nosotros notemos que está abultada, que tenga una pequeña herrumbre o un pequeño golpe, debemos de sospechar de que puede ser un posible foco de propagación del Clostridium. En el caso de las latas con golpes, me voy a detener acá. No precisamente, muchas veces estoy acomodando mis latas y se me caen. Entonces eso no quiere decir ya que directamente mi lata ya tiene el Clostridium. No, no es así. ¿En qué momento? Si la lata, por ejemplo, se me cayó a mí, mientras yo lo estaba acomodando, lo que yo tengo que hacer es disponer esas latas hacia el frente, de manera de que yo pueda utilizar primeramente esas latas que tienen algún tipo de golpe y evitar que permanezcan mucho tiempo almacenadas. ¿Por qué? Porque cuando una lata se cae y se golpea, lo que hace es que se rompe una pequeña membrana interna que tienen las latas, que es una forma de protección, ¿sí? Que nosotros no vemos esa rotura, pero internamente está. Entonces, por medio de esa rotura, empieza a ingresar oxígeno, ¿sí? Y el contacto del oxígeno con la membrana interna de esa lata es lo que hace es lo que genera la aparición de la toxina dentro de los enlatados, ¿sí? Entonces, una lata se cae, se golpea. Entonces, internamente se produce una rotura que ocasiona la entrada de oxígeno. Eso obviamente puede pasar meses, 3, 4, 5 meses en que esa lata puede empezar a herrumbrarse y posteriormente generar la presencia de estas toxinas. Por eso les digo, no es algo que ocurre al instante, sino es algo que toma su tiempo. Pero si yo, como manipulador de alimentos, tengo que ir a hacer una compra de productos y encuentro latas a lo mejor que están golpeadas, que están herrumbradas o directamente que ya están presentando la apariencia de estar infladas, obviamente no las tengo que adquirir porque ya son factibles de estar contaminadas por esporas del Clostridium. Entonces, resumiendo, el Clostridium es una bacteria, ¿sí?, que puede ingresar, que puede estar presente tanto en embutidos, principalmente de origen casero, porque no tienen conservantes, en productos enlatados o en conserva. ¿Cómo ingresan a las latas? Por el contacto, o sea, por la pequeña rotura que se produce al golpearse las latas al momento de caerse, que produce el ingreso de oxígeno. Entonces, la entrada del oxígeno dentro de la lata por medio de esa pequeña rotura que es imperceptible a la vista humana, pero que realmente está, con el paso de los tiempos, dentro de 3, 4 a 5 meses, puede ocasionar la aparición de estas toxinas.
Todo producto que se detecte que tenga la presencia de esta toxina del Clostridium ya no son aptas para el consumo. Ni cocinándolos, ni llevándolos a 300 grados vamos a poder eliminar estas toxinas, porque son termoresistentes. ¿Qué significa que son termoresistentes? Que resisten a temperaturas elevadas y por tanto no podemos eliminarlas del producto. Directamente estas deben eliminarse y no son aptas para el consumo. La forma de prevención, principalmente esterilizar los frascos, ¿sí? Sumergir, si vamos a hacer conservas caseras, sumergir los frascos por 2 minutos en agua hirviendo, retirar con ayuda de una pinza, dejar escurrir bien, no secar con ningún tipo de trapo, dejar que se escurra bien o posteriormente meterlo unos minutos al horno, sea un horno precalentado a 180 grados, para que ese frasco se empiece a esterilizar. De ahí obviamente retiramos y procedemos a la carga de nuestro producto, que debe llegar hasta el tope, ¿sí? Que debe llegar hasta el tope de nuestra tapa para evitar que ingrese el oxígeno dentro, para evitar que quede oxígeno dentro de ese frasco, ¿sí? En el caso de los embutidos, preferir principalmente los que cuenten con un registro sanitario, ¿sí? Cuando hablamos de productos a lo mejor que pueden ocasionar algún tipo de ETA, ¿sí? Siempre es mejor saber de dónde adquiero mi producto. Entonces, evitar a lo mejor consumir embutidos o productos que fueron elaborados a lo mejor de forma casera y de forma dudosa, ¿sí? Porque claro que también pueden haber productos que se elaboran a nivel casero pero que están hechos bajo normas higiénicas. Por eso siempre reitero que deben ser evitar productos que se elaboraron de forma casera pero de forma también dudosa, o sea, donde dudamos que la higiene y las buenas prácticas de manipulación pudieran estar presentes. Cuando hablamos de grupos vulnerables de ETA, siempre que hablamos de la vulnerabilidad nos referimos a qué personas generalmente pueden presentar síntomas o pueden presentar los síntomas gastrointestinales o los síntomas comunes a todas las ETAs. Siempre el grupo de riesgo son los niños, mujeres embarazadas y ancianos, o personas a lo mejor que estén pasando por alguna enfermedad crónica, que se estén realizando diálisis y demás. Entonces, ¿en qué afecta el grupo de riesgo? En que pueda haber un evento, a lo mejor dentro de ese evento solamente a un niño nomás, o a lo mejor a una mujer que estaba con algún tipo de diálisis, a lo mejor le afectó el alimento, o a lo mejor tuvo un brote de intoxicación por estafilococos. Entonces, ¿por qué a los demás no les tomó tan bien? Porque depende mucho de la vulnerabilidad, ¿sí? Muchas veces también nuestro sistema es como que puede expulsar, ¿sí?, esa toxina o esa infección de nuestro cuerpo y puede hacerle frente. Pero en muchos casos, en personas que están más vulnerables, ¿sí?, en que su estado de salud en sí es un poco más delicado, es que a ellos a lo mejor les afecta un poco más, ¿sí? Entonces, siempre también la intensidad de los síntomas y la duración de los mismos va a depender mucho del grupo vulnerable al cual, en el cual haya ocurrido algún tipo de brote de intoxicación o infección alimentaria. Pero por ende, en todo momento debemos cuidar de proceder de la mejor manera posible, justamente evitando cualquier tipo de caso que pueda afectar la salud de nuestros consumidores. Acá tenemos unas recomendaciones para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Siempre, ante todo, mantener la higiene, separar los alimentos crudos de los cocinados para evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Cocinar completamente los alimentos, si vamos a recalentarlos, llegar mínimamente a los 70 grados. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, por debajo de los 5 grados y por encima de los 60 grados para temperatura caliente. Lo ideal siempre es por encima de los 60-65.
usar agua y alimentos seguros. Entonces acá tenemos todas las recomendaciones que les recomiendo por favor que lean bien. Está todo de forma muy resumida y también principalmente de forma fácil de entender para poder aplicar tanto dentro del hogar como también dentro de cualquier ambiente gastronómico que ustedes se encuentren. Después estuvimos viendo las intoxicaciones que son causadas por bacterias. Ahora vamos a ver un poquitito las intoxicaciones que son causadas por productos marinos. Cuando nos referimos a pescados a los productos marinos, entran todo lo que son pescados y mariscos, ¿sí? Los mariscos son almeja, mejillón, calamar, langostas, todo ese grupo, ¿sí? Acá simplemente para conocer un poquitito nada más cómo también los productos marinos a lo mejor pueden causar una intoxicación, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el fenómeno de marea roja. ¿Qué es este fenómeno? Es nada más y nada menos que una pequeña león en el sentido de que son algas que empiezan a minar toda la superficie del mar. Entonces los peces se alimentan de esas algas y por ende llevan la toxina adentro. ¿Qué pasa? Los pescadores obviamente recolectan los pescados y obviamente estos pueden llevar la intoxicación dentro. Muchas veces se desarrolla inclusive al momento de la muerte de estos peces, entonces desarrollan esta intoxicación que puede pasar al ser humano. Es por eso que es tan delicado. Acá a nivel país, ¿verdad? En nuestro país que si bien consumimos los productos marinos que adquirimos, ¿verdad? O sea, lo ideal es siempre adquirir de productos que cuenten con registros sanitarios, ¿verdad? Que están certificados de que realmente estamos adquiriendo productos seguros, porque en realidad cualquier tipo de pescado o mariscos que hayan sido capturados en aguas donde se comprueben que hubo el fenómeno de marea roja no son aptos para ser vendidos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy adquiriendo productos que sé que cuentan con registros sanitarios, por lo menos voy a tener la seguridad o la confianza y quiero tener la certeza de que realmente estoy consumiendo un producto seguro, ¿verdad? Es decir, que esos productos no fueron capturados en mares que presentaron este fenómeno. ¿Cómo se previene? Evitar la compra y consumo de mariscos sin conocer su origen, ¿sí? Siempre principalmente eso va a ser fundamental como manipuladores. Conocer el origen de los productos que yo estoy adquiriendo. Eso es imprescindible. A eso lo llamamos trazabilidad, ¿sí? Es una palabra importante de saber qué es la trazabilidad. Es conocer la historia de mi producto. Por lo menos saber si el lugar de donde yo estoy adquiriendo tal o cual producto cuenta con un registro sanitario, como ya dije, si está habilitado, si cuentan con control de temperaturas, ¿verdad? Si tienen algún tipo de cuidado higiénico, de inocuidad, bromatológico del producto que están ofertando. Entonces es una forma de prevención también de mi parte de poder adquirir esa materia prima segura, ¿sí? Porque si mi materia prima luego ya no es segura, es imposible que yo pueda tener una producción final que también sea segura. Evidentemente, si es que desde el inicio las cosas ya no están bien, mi resultado final no puede ser óptimo. Conocer la procedencia del producto es fundamental para la prevención, ¿sí? Muchas de las toxinas son termoestables. ¿Qué significa termoestabilidad? Que resisten las altas temperaturas. Es decir, que sin importar la temperatura en la que se cocinen los pescados o mariscos, la persona puede resultar intoxicada. Es decir, que lo ideal es que si es que cualquier pescado o marisco fue capturado en agua con este fenómeno, obviamente ya no se comercializan porque esas toxinas no se pueden eliminar. Entonces, eso era un poquitito para conocer lo principal de esto, ¿sí? Que cualquier pescado, cualquier
producto marino que haya sido capturado en aguas que pasaron por el fenómeno de marea roja ya no son aptos para el consumo, y la forma principal de prevención es conocer la historia, la trazabilidad de mi producto, ¿sí? Es la principal forma de prevención. ¿Cómo reconocer un pescado fresco? Que también es muy importante, ¿sí? Los productos en sí, las carnes en sí, luego nos dan una pequeña señal de su nivel de frescura y de terneza. Y los pescados en sí nos podemos fijar principalmente en dos aspectos. Si es un pescado entero, me puedo fijar en el ojo, ¿sí? Los ojos, ¿cómo deben ser? Deben ser esféricos y salientes, ¿sí? ¿Por qué deben ser salientes? Porque significa frescura, ¿sí? Significa que todos sus músculos todavía están bien estables. Sin embargo, si los ojos se empiezan a presentar hundidos, significa que esa carne se está empezando a contraer. Y la contracción de cualquier tipo de carne significa que se está empezando a descomponer. Entonces, si en un pescado entero yo empiezo a notar que los ojos se empiezan a hundir, significa que ese pescado ya no está fresco. ¿Qué pasa si es un pescado que se comercializa ya en porciones? Entonces ahí me empiezo a fijar en sus escamas. ¿Cómo deben ser las escamas? Deben ser abundantes y también deben sentirse resbaladizas y sobre todo bien adheridas a la piel, ¿sí? A la carne, perdón. Las escamas deben sentirse bien, un poco resbaladizas y sobre todo bien adheridas a la carne. Si yo empiezo a ver que esas escamas se empiezan a despegar de la carne, no están bien sujetas, entonces ya es otra señal de que mi pescado no está fresco. Entonces, existen las características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas? Son todo lo que yo puedo percibir por medio de los sentidos. Es decir, utilizando el olfato, el tacto, la vista principalmente. Entonces yo puedo darme cuenta. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que la característica organoléptica de un producto es la primera señal que todo manipulador tiene como medida de inocuidad. Es decir, que el producto, al verlo, al tocarlo, al olerlo, ya te da una primera señal, una pequeña primera notoriedad de su estado en sí. Entonces, si yo me fijo que mi pescado tiene las agallas firmes y rojas, la cola recta y brillante, los ojos limpios y la carne está bien firme, con buena adherencia a la piel, significa que es un pescado que está fresco. Sin embargo, si los ojos ya están hundidos, si la piel se desprende fácilmente de la carne, la cola ya no está brillante ni recta, entonces ya es una señal de que mi producto ya no es fresco y obviamente debo tener cuidado porque puede ocasionar algún tipo de enfermedad de transmisión alimentaria si es que no tomo las medidas adecuadas. Y más todavía con los pescados y mariscos, que son productos que de por sí son más delicados. Uno, por la forma en que deben cocinarse, y segundo, también porque son productos que pueden llegar a ser alergenos. Es decir, que pueden producir algún tipo de alergia alimentaria también, que vamos a estar viendo en otras unidades. Y por último tenemos las intoxicaciones causadas por las sustancias químicas. Generalmente estas intoxicaciones son capaz poco frecuentes porque queremos siempre creer que son resultado de accidentes, ¿sí? Pequeños accidentes, pero que realmente no deberían ocurrir. Por ejemplo, es inadmisible de que caiga restos de lavandina o de detergente dentro de la empanada o dentro de un guisado, porque nunca ningún producto de limpieza debe estar cerca de donde se están elaborando los alimentos, ¿sí? Una intoxicación de sustancias químicas se produce por la entrada de sustancias tóxicas al organismo, ya sea por ingestión, inyección, inhalación o cualquier exposición a estas. Tenemos los productos que pueden causar intoxicaciones por sustancias químicas y a nivel de cocina generalmente los más frecuentes en el caso de que ocurran son los detergentes
y los productos de limpieza de uso doméstico. Entonces los síntomas pueden variar de acuerdo al tóxico que hayamos ingerido. Dolor abdominal, dolor torácico, confusión, mareos, visión doble, entre otros síntomas. Y la prevención siempre va a ser principalmente rotular nuestros productos, ¿sí? Rotularlos y sobre todo mantenerlos alejados, que nunca estén cerca del área donde estamos cocinando, ¿sí? Siempre deben estar separados y sobre todo, vuelvo a reiterar, la rotulación, ya que la rotulación evita confusiones, ¿sí? Y sobre todo mantenerlos alejados del área de cocina. Y hasta aquí tenemos nuestro video explicativo de nuestra unidad 2.